Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya nos vamos conectando a este foro digital de innovación legal, transmitiendo también, no nada más a través de nuestras redes, de nuestro Facebook Live en Abogado Digital. Un gusto poder volverlos a tener aquí presentes con un tema que la verdad es que me encanta. Ya saben que en este foro digital de innovación legal, pues traemos temas que nos ayuden no solo a la transformación digital de la industria legal, sino también a transformarnos nosotros como abogados, todos nuestros procesos. ¿Para qué? Pues simplemente para hacer nuestra vida más sencilla, nuestro trabajo más sencillo. Sabemos que vivimos en una industria en donde las cargas de trabajo son excesivas y pues para eso está la eficiencia en los procesos, para eso está la tecnología, para ayudarnos a mejorar, para quitar todas esas tareas que no nos generan valor, que son repetitivas y poder entonces contar con más tiempo para poder dedicarnos a temas estratégicos. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado que la verdad es que me encanta porque lo conocí en un evento recientemente de Thomson Reuters, en una ponencia, y me encantó porque luego que lo escuché, yo decía, wow, él seguramente no es abogado, ¿no? Luego se ve cuando vemos los no abogados en medio de estos eventos, obviamente por el lenguaje que usamos, y dije, me encanta que un despacho, pues ya veamos cada vez más esta tendencia de despachos que contratan, ¿no? En este caso, ingenieros en sistemas, a comunicólogos, a mercadólogos, porque sabemos que un gran tema, como lo hemos venido repitiendo y como esta gran bandera que sostenemos en Abogado Digital, es que la transformación de la industria legal se va a dar a través de la multidisciplinariedad. Así que bueno, les tenemos este tema que es cómo hacer de tu implementación tecnológica un business case o un caso de negocio. ¿Y por qué un caso de negocio? Decimos que el abogado digital es un abogado basado en datos, que basa sus decisiones en datos. Y muchas veces en todos los foros escuchamos, oye, una pregunta, ¿cómo le hago para que el socio del despacho acepte este proyecto, ¿no? O acepte que tengo que implementar este software, porque no me hacen caso? Y entonces a veces nos damos cuenta que cuando preguntamos, bueno, ¿por qué no te hacen caso? Es a veces por la forma en la que presentamos estos proyectos, que no fuimos entrenados para poder presentar estos proyectos a través de, como si fuera un caso de negocio, a través de su rentabilidad, a través de sus beneficios, ¿no? Y entonces, bueno, poco a poco sabemos que como abogados digitales tenemos que ir adquiriendo y desarrollando estos nuevos conocimientos, estas nuevas habilidades. Así que por eso invitamos a Aldo Calcaneo, quien es Chief Information Officer en Krill García Cuellar, Aiza y Enríquez. Y déjenme les cuento que Aldo es ingeniero en sistemas computacionales del TEC de Monterrey y tiene una maestría en administración de negocios de la Universidad de Texas en Austin. La verdad es que me encanta porque tiene esta fusión entre obviamente la parte de ingeniero, entre también la parte de negocios, y ahora está en el mundo legal. Recientemente, hace un poco más de un año, pero bueno, él tiene 22 años de experiencia en las áreas tecnológicas de industrias de finanzas, de comercio electrónico, de consumo, de logística. Así que me encanta porque Aldo viene a este mundo legal, pues aportarnos, ¿no? Aportarnos una nueva visión, lo cual me encanta. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Aldo, y bienvenido. No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, gracias a todos los que se están uniendo por dedicarle una hora de su ajetreada tarde a revisar este tema. Y bueno, pues ya saben que durante este tiempo pueden ir poniendo sus preguntas aquí en el chat, también en las redes sociales, que con mucho gusto estaremos contestando, porque la idea de este programa es darles tips, ¿no? Darles estos tips de una visión de ingeniero que conoce de cómo armar un caso de negocios, de cómo presentar ante los socios de un despacho un proyecto de implementación tecnológica. Y por ahí empezaría a preguntarte, Aldo, que nos cuentes. El primer punto, esto que yo les decía que siempre nos preguntan, ¿cómo hacer
que los socios de un despacho puedan ver el valor de la implementación de un proyecto tecnológico? Mira, el primer punto que tienes que ver es que tienes que usar el lenguaje que ellos utilizan. O sea, tienes que poner un proyecto en términos que ellos entiendan o que para ellos sea claro. Yo tengo mucho el tema con los proyectos de tecnología, porque no creo que haya proyectos de tecnología. Más bien creo que hay proyectos de negocio donde se usa la tecnología como un medio para resolver una situación de negocio, ¿no? Entonces, cuando tú quieres establecer un plan de negocio, un proyecto de tecnología, tienes que tener muy claro qué problema es el que quieres resolver, qué problema de negocio es el que quieres resolver y tienes que explicar cómo la tecnología es la que lo va a resolver y de qué manera. Muchas veces te puedes encontrar cuando presentas opciones que incluso tienes opciones no tecnológicas para resolver el problema, como puedes agregar más gente o como puedes, o puedes, no sé, tercerizar con algún proveedor el proceso y no necesariamente necesitas una implementación tecnológica. Y tenemos que evitar algo que es mucho de la gente de sistemas, tenemos que evitar en presentar los proyectos como que el fin sea la tecnología cuando la tecnología solamente es el medio y tienes que buscar cuál finalmente es el resultado del caso, ¿no? Eh, si quieres, te muestro un ejemplo de cómo se plantearía un caso de negocio. Les voy a Y nada compartir mi más, pantalla. antes de que en lo que lo compartes, creo que esto es bien importante para todos nuestros abogados digitales, porque siempre el punto es definir el problema a resolver. El punto jamás será porque tengo que tener una tecnología. Si no tienes un problema, ¿no? Y ahora te preguntaría antes de que presentes, ¿cómo defino ese problema a resolver? Justo eso tienes que revisar con los socios o con las áreas que están teniendo el tema, es cuál es realmente el problema que quieren tener. O sea, tiene que quedar en términos muy claros. O, por ejemplo, los proyectos, a mí me gusta caracterizarlos como en tres, normalmente tienes los proyectos que tienen tres rubros. Tienes un proyecto que es un proyecto que te va a generar mayores ventas o mayor ganancia, te va a ayudar a tener a traer más revenue al despacho. El segundo tipo de proyecto puede ser un proyecto que puede ayudarte a ahorrar costos. O sea, eso quiere decir que hoy tienes un costo o algo que estás haciendo con cierto monto que inviertes mes a mes y el proyecto te vaya a ayudar a reducir ese costo. Ese proyecto, esos proyectos normalmente son los proyectos de automatización. Y el tercer proyecto que te puedes tener es proyectos que no te vayan a ayudar a reducir costos, pero te van a ayudar a evitar costos futuros. O sea, por ejemplo, una penalización por parte de una entidad regulatoria o, por ejemplo, un, el proyecto de seguridad puede entrar ahí porque al momento de que inviertes en proyecto de seguridad no te va a reducir los costos que tienes ahorita, probablemente te los va a incrementar, pero te va a ayudar a evitar costos futuros como pueden ser daño reputacional o temas de robo de información. Entonces, puedes manejarlo como en esos tres rubros y de ahí puedes sacar todo el proyecto. Incluso se pueden mezclar, puedes tener un proyecto que también te ayude a generar más dinero, pero también a la vez te reduce costos y a la vez te ayuda a reducir costos futuros. Buenísimo. Entonces ya tenemos estos tres criterios para decir todo proyecto que presentemos, tenemos que demostrar cómo incrementa ingreso, reduce costo o evita Costos costos futuros, futuros. correcto. Buenísimo. Ahora sí, si quieres ir con este caso que nos traes para ejemplificar, Sí, si quieres, en cuanto vean mi pantalla, ¿me confirmas? listo. Mira, por ejemplo, aquí te voy a traer un caso de negocio donde lo que quiero hacer es reducir cuentas de incobrables, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa cuando tú tienes clientes que obviamente les vas facturando, pero por alguna u otra razón no te han pagado a tiempo y entonces estas cuentas se van acumulando hasta que de repente pasa un periodo ya grande y entonces ya sabes que el cliente no te va a pagar y entonces por eso tienes que quitar esas cuentas que tienes por cobrar. Y entonces ya es un revenue que antes que tenías considerado que ahora lo tienes que quitar, ¿no? Eso se llama un write-off normalmente en términos financieros. Aquí lo primero que tienes que hacer cuando presentes un caso de negocio es explicar de forma resumida la situación actual por la que se quiere justificar el proyecto.
Este caso es muy claro. Actualmente el despacho pierde anualmente 2 millones de pesos por cancelación de cuentas incobrables. Tú vendiste servicios, le facturaste 2 millones de pesos al cliente, pero por diversas razones el cliente no te pagó y finalmente esos 2 millones pues, realmente nunca entraron como efectivo, simplemente se quedaron como cuentas. Entonces estamos buscando la forma de reducir esto. Como pueden ver, el proyecto está puesto en términos de negocio. No estoy hablando aquí nada de tecnología, simplemente es un problema de negocio que quiero resolver. Después tienes que entrar ya a más detalle del análisis de la situación. Por ejemplo, ahí tienes que presentar las causas principales o que quieras resolver. Por ejemplo, el despacho tiene una cartera de aproximadamente 1,000 clientes, a los cuales se les factura mensualmente con términos de pagos variables. El equipo de cobranza consta de 3 personas, las cuales dan seguimiento diario a las cuentas y se ponen en contacto con clientes para dar seguimiento a sus pagos. El proceso se controla en un Excel y hay que cruzar información de varias bases entre las hojas de cuentas por cobrar y las hojas de contacto con los clientes. El proceso es lento y sujeto a errores, lo cual que puede provocar falta de seguimiento a los clientes y poca visibilidad de los retrasos de los socios, lo que finalmente deriva en cuentas que se clasifican como incobrables por parte del cliente. O sea, aquí todo es el tema, aquí le estás explicando por qué estás teniendo ese problema, ¿no? Realmente es un proceso manual que tiene pocos puntos de control y que eso tiene falta de seguimiento para los clientes y tiene poca visibilidad de los socios para que den seguimiento, ¿no? Entonces, la idea es cómo lo vamos a resolver. Aquí entonces empiezas a trabajar con qué alternativas de solución quieres presentar. Tienes que presentar cada detalle de cada solución con ventajas y desventajas. Entonces, por ejemplo, te voy a mantener la primera, que es una que siempre, no, a veces nos cuesta trabajo evaluar, pero siempre tienes que evaluarla, que es mantener la situación actual. Ventajas, pues no es necesario realizar inversiones adicionales, no es necesario reeducar al equipo con nuevos procesos. Desventajas, vas a seguir teniendo alrededor de 2 millones de pesos en cuentas de incobrables y seguir manteniendo a los socios con poca visibilidad. ¿Por qué es importante presentar la situación actual? Porque muchas veces lo que puede ocurrir es que las soluciones que presentas incluso son peores, y ahorita lo vamos a ver, son peores que la solución, que la situación actual. Entonces, por eso la tienes que considerar. Por ejemplo, aquí la opción 2 les estoy poniendo incrementar el equipo de cobranza. Ventajas, podemos realizar los procesos en menor tiempo al tener más gente revisando. El tiempo de implementación es bajo, de 2 a 4 semanas a lo que contratas nuevas personas. Y pones reducción de cuentas de incobrable en un 10%, que ese sería tu beneficio. Uno de los puntos importantes cuando presentas un proyecto es tener muy claros los beneficios que quieres lograr o que el proyecto te va a traer. Desventajas, seguir teniendo alrededor de 1,8 millones en cuentas de incobrables. En la opción 3, aquí te estoy empezando a hablar de tecnología, pero como pueden ver, es solamente la tercera opción. En general, el proyecto presenta 2 alternativas que no tienen nada que ver con tecnología. Y pongo ventajas, incrementar la visibilidad de cuentas por cobrar a través de reportes automáticos, mejor seguimiento a los clientes sobre pendientes de pago a través de notificaciones automáticas, y estoy estimando que tendremos una reducción de cuentas de incobrable en un 80%. Quiere decir que voy a reducir 1,600,000 al año de mis cuentas. Desventajas, pues hay que hacer una inversión en la implementación, tiempo dedicado al entrenamiento para las personas. Desventajas, no estoy resolviendo el problema 100%, me estoy quedando con 400,000 pesos de cuentas de incobrables al año. ¿Y cuál es la desventaja? Que es mayor tiempo de implementación. Eso es como el análisis cualitativo de lo que pudiera darme estas opciones. Después hay que hacer un análisis más cuantitativo, esto es un poco más financiero, donde hago un análisis costo-beneficio y muestro la comparación de las ganancias que nos trae el proyecto versus la inversión y costos requeridos. Como pueden ver aquí, por ejemplo, en la situación actual, pues realmente no estoy trayendo nada más, no estoy teniendo más ganancias, no estoy teniendo más ahorros, no estoy trayendo más costos, ni tampoco estoy teniendo mayor inversión. Entonces es la situación actual como está. Y esto me presenta un valor presente neto de proyecto de cero, quiere decir, me estoy quedando como estoy. El segundo punto que les comenté fue el de incrementar el equipo de cobranza. Yo estoy estimando que aquí que voy a incrementarlo en 2 personas que ganan aproximadamente 30,000 pesos, lo que quiere decir que me están costando 720,000 pesos. Entonces, como el revenue que yo consideré que solamente me va a reducir las cuentas de incobrables a 200,000 pesos al año, quiere decir que entonces solamente voy a ganar 200,000 pesos al año, pero me va a costar 720,000 pesos al año este proyecto. Entonces, como pueden ver, el valor presente neto sale negativo. Quiere decir
que esta opción incluso es peor que la versión original. Entonces, para nada es una cuestión de implementarla. El tercer punto, que es en el de la automatización del proceso de cobranza del RP, aquí les estoy presentando que calculo que me va a traer 1.600.000 pesos al año más. El costo de inversión me va a traer, los costos adicionales son de 3.770.000 pesos el primer año y con una inversión de 1.050.000 al año, pero esto es de un solo y entonces ya no tiene costos adicionales. Y aquí entonces, aun cuando el primer año la inversión es mucho mayor que en los otros dos casos, los profits o las ganancias adicionales que tengo en años anteriores justifican con mucho el proyecto. Y entonces el proyecto por eso sale con un valor presente neto de 970.000 pesos. Si quiero entrar más a detalle de cómo, déjenme, les voy a mostrar cómo llegué a estos números. Me dicen cuando ven mi Excel, por favor. Estos números Listo. salen de este resumen, pero por ejemplo, aquí hice un análisis mucho más a detalle de lo que el proyecto debería tener. Voy a tener mi ganancia de 1.600.000. Por ejemplo, aquí estoy considerando que voy a rentar un servidor cloud de 120.000 pesos al año. Voy a pagar 2 millones de pesos a la primera licencia del ERP, pero en años posteriores solamente voy a pagar el mantenimiento de 400.000 pesos. Voy a gastar 1 millón de pesos en implementación, pero aparte voy a gastar 550.000 pesos en entrenamiento y después ya no voy a tener costos. Y estos números, digamos que estos análisis pueden entrar a detalle, puedes entrar incluso a agregar cada vez más renglones o puedes incrementar más rubros dependiendo de lo que hagas. Obviamente muchas veces esto lo haces a través de la cotización con un proveedor que te va a decir todo el desglose de lo que tienes o de la experiencia que tú tengas para hacer este tipo de proyectos. Y de ahí es donde sale el resumen y es donde puedes finalmente calcular el proyecto. Este valor presente neto, a mí me gusta muchísimo utilizarlo porque, por ejemplo, aquí utilicé una tasa del 7%, porque el análisis sería, imagínate que tú eres el dueño de un negocio y tienes que escoger entre gastarte, por ejemplo, en este caso, 4 millones de pesos para un proyecto y considerando que ahorita la inflación está en un 7%, si yo agarrara esos 4 millones de pesos y los metiera al banco, esos 4 millones de pesos me darían 7% anual de, de intereses. Entonces, el proyecto debería ser más atractivo que esa inversión en el banco y por eso es la tasa del 7%. Y, por ejemplo, en este caso, el proyecto del ERP me traerían casi 1 millón de pesos más en esos 5 años que si yo invirtiera el dinero en el banco. Por eso es que se usa el tema del valor presente neto. Finalmente, entonces, cuando ya hice este análisis, tengo que presentar mi recomendación. Entonces, aquí describo la opción preferida por el equipo que realizó el análisis, describiendo las razones, incluyendo razones cualitativas y cuantitativas. Y aquí el ejemplo, digo, es nuestra recomendación es ir con la opción 3, automatizar el proceso de cobranza con un RP. Consideramos los siguientes beneficios. Es la única opción con un valor presente neto positivo. Permite soportar el crecimiento de clientes y no necesitar un crecimiento del equipo de cobranza, permite mejorar el seguimiento de los clientes, permite dar mayor visibilidad a los socios. Y este es un esquema muy sencillo de cómo debería presentarse un caso de negocio. O sea, lo podemos ir haciendo más complejo conforme el proyecto sea de mayor complejidad o abarque más rubros o abarque más elementos, pero en general serían los puntos bases que son los que deberíamos estar considerando. Oye, Aldo, pues la verdad es que me encanta y gracias por presentarnos como un caso tan sencillo. Me encantaría también que nos comentaran nuestra audiencia qué les parece y también en qué otros casos lo pudieran aplicar, porque déjenme les digo que, digo, ahorita nos lo estás aplicando en un área un poquito más, de alguna forma administrativa, ¿no? Que hay que entender eso, que también a veces tenemos que, en toda la división del trabajo de un despacho, pues hay que entender que hay áreas administrativas, hay áreas de trabajo legal, no hay diferentes tipos de áreas y cada una tiene sus propios problemas a resolver, ¿no? De cada una tendríamos que estar ahora sí que viendo cuáles son sus principales cuellos de botella para también definir y priorizar cuáles son los proyectos que más se requieren, que más, ¿no? Eso es una parte, nosotros en Abogado Digital
a veces hemos tenido clientes que llegan de, oye, es que quiero implementar un software de case tracking. Y decimos, no, es que primero tenemos que hacer un diagnóstico de todos tus procesos y tus cuellos de botella, porque no necesariamente ese es, ¿no? El problema principal. Ahorita exacto, nos presentaste un problema ya definido específico, ¿no? Pero habría que un poco más saliéndonos de la imagen, decir, ¿y cuál es tu problema más importante? Y aquí, déjenme les digo, porque esto que decía Aldo de el proyecto no es implementar un ERP, el proyecto no es implementar un CRM, ¿no? Porque un ERP o cualquier software que nos ayude a cualquier tipo de proceso, nos puede ayudar a solucionar varias cosas. Entonces, inclusive, ¿para qué lo voy a implementar y qué voy a medir? ¿No? Esa es otra cosa que sería bien importante decir al final, para que sea, mira, no sé qué opines de esto, Aldo, pero nos han llegado muchísimos casos de empresas o despachos que compran softwares, que los implementan, ya los pagaron y luego nadie los usa. Es un problema ¿No? muy Y común. entonces, el problema es que el director legal o el socio dice, ya ves, les dije que no deberíamos de haber invertido en tecnología, ¿no? Entonces, no se hizo probablemente un planteamiento y me gustaría que nos platiques un poco también de los indicadores, ¿no? O sea, cómo dar seguimiento o a este tipo de proyectos a través de poner indicadores que creo que en el mundo legal no estamos muy acostumbrados a medir ese tipo de cosas. Sí, o sea, uno de los puntos muy importantes cuando vas a presentar estos proyectos es decir, a ver, quiero entender cómo está mi situación actual y tienes que tener una medición clara de cuál es esa situación actual. Ahorita lo vimos y puede ser relativamente fácil con cuentas por cobrar o cuál cantidad se está yendo incobrables, pero debes de asegurar que esa medición se mantiene posteriormente porque el éxito del proyecto, yo ahorita te hice una proyección, pero después cuando hagas la implementación, justo tienes que medir que efectivamente esas suposiciones que hiciste en el caso de negocio se están cumpliendo y si realmente el proyecto fue un éxito o no. Fue un éxito en la medida de que cumple con, con estas beneficios que tú dijiste que iba a cumplir. A lo mejor en este caso muy particular del el proyecto, el software te ayudó no solamente a reducirlo en un 80%, sino te ayudó a reducirlo en un 95%, pero si tú mantienes esa medición adecuada, definitivamente lo vas a hacer. Hay otros proyectos donde probablemente no tienes una medición desde el inicio y tienes que asegurarte de que estableces esa medición durante la implementación del proyecto para que cuando el proyecto ya arranque o cuando ya se implementa el software, realmente veas que hay un progreso de esa medida. Por ejemplo, si vas a algo que te va a generar, por ejemplo, me gustó mucho tu ejemplo del case, era un case tracking system. Case tracking, sí, Ajá, por para ejemplo, ese es, gestionar tus asuntos. pero esa gestión de asuntos está bien, gestionar asuntos es como muy etéreo, o sea, ¿cómo vas a mejorar tu gestión de asuntos? Quieres decir, me estoy tardando mucho en gestionar mis asuntos y quiere decir que me tardo mucho tiempo en cerrar un asunto. Entonces, a lo mejor tu medición debería de ser mi tiempo promedio en cerrar asuntos es de 5 meses y quiero bajarlo a 4 meses o a 3 meses o quiero reducirlo un 10%. O, por ejemplo, otra cuestión es el 90, de cada uno de mis casos, la información que genero, la documentación que genero solamente es 80% confiable y entonces quiero subirla a un 99% de confiabilidad. ¿Qué significa ese 99% de confiabilidad? Quiere decir que de toda la documentación que generé la tengo 100% guardada en este sistema y entonces yo después le puedo dar visibilidad a mi cliente. Entonces, ¿cómo haces esa medición? Son puntos muy importantes que tienes que establecer desde el principio del proyecto. Y un punto importante que Oye, mencioné. sí, Sí, no, y un punto importante muy que mencionabas, digo, esta es la parte inicial del proyecto, pero si como tú puedes ver ahí, considera una parte de entrenamiento, porque también la parte de change management, como bien comentaste, es muy importante. O sea, tienes que empezar a asegurarte que la gente sabe usar el sistema, pero que aparte le ve beneficios a usar el sistema, porque de otra manera lo que va a ocurrir es que no lo van a utilizar si no le ven un beneficio a utilizar. O sea, y tienes las dos opciones, o les das la zanahoria diciendo, mira, todas estas ventajas que tengas que ver y evangelizarlos de que las vayan viendo, o les puedes aplicar el garrote, decir, pues es obligatorio, lo tienes que usar y va sobre tu bono o va sobre tu compensación, no lo sé. No, normalmente funciona mejor la de la zanahoria y tendrías que buscar que la gente esté
a gusto utilizando el sistema y que esté contenta con los beneficios que el sistema le está trayendo. Oye, y déjame, también me voy como un paso atrasito en esta foto, porque para tú poder haber dado esos datos tan precisos en tu documento de business case, de que actualmente hay 3 personas, de que actualmente hay 2 millones incobrables, de que tuviste que haber tenido un sistema previo de registro de data, ¿no? De que, por ejemplo, ahorita decías, en el caso del case tracking, ¿no? De que el case tracking es cómo gestiono mis asuntos. Y vamos a poner ahora como en paralelo un ejemplo más del trabajo legal que del trabajo administrativo, ¿no? Y entonces en el case tracking decías, bueno, un indicador pudiera ser que un software o cualquier sistema, no tiene que ser un software, como dices, porque se puede gestionar un Excel, ¿no? Pero es cómo voy a reducir mi tiempo justamente de entregas, o a veces tiene que ver hasta con términos, ¿no? De los juzgados, etcétera. Otro podría ser cómo voy a reducir la cantidad, ¿no? Me tocó una empresa que tenía 15,000 asuntos laborales súper repetitivos, tramitables, atorados, ¿no? Y eran muy automatizables. Entonces ahí era un tema de volumen de asuntos que gestionar y automatizar, que obviamente también tenían otro indicador que era la cantidad de horas hombre que esos asuntos llevaban en 4 personas que estaban ahí trabajando, ¿no? Entonces, y otra gran tema que habría que ver cómo se mide el beneficio que tiene para el cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de un case, de un software de case tracking, cuando tú logras tener toda tu información organizada en un mismo asunto, con todos los documentos, además de que todos tus abogados de ese asunto lo pueden ver, eventualmente le puedes abrir la ventana al cliente que ya no te tiene que estar marcando Claro. agobiado de cómo va su asunto, y que ese es un tema que también es medible, ¿no? En satisfacción del cliente, ¿no? Y que eventualmente esa satisfacción del cliente debería traducirse a mayor ganancia, porque el cliente entonces te quiere dar más asuntos, o está dispuesto, o como sabe que el tiempo, que no le dedicas tiempo a tareas de poco valor, como andar buscando documentos, sino los abogados están muy enfocados a los puntos que el cliente considera como de valor, como el análisis de su caso, como el entendimiento del problema, la relación con la ley. Entonces, sabe que lo que le estás cobrando realmente es de valor, y probablemente esté hasta dispuesto a pagar una tarifa más alta, porque sabe que está pagando una tarifa alta de tiempo 100% o muy cerca del 100% bien utilizado, mientras que con otras firmas lo que podría estar pasando es que sí está pagando una tarifa más baja, pero probablemente de actividades que no le estén otorgando tanto valor, ¿no? Entonces sí es importante tener muy claras esas mediciones desde el principio. Y como bien lo comentabas, o sea, regresando al ejemplo, en ese momento las cuentas por cobrar se van en una hoja de Excel. O, por ejemplo, en el caso de los asuntos que tú manejabas sin un Case Management System, no sé si llevaban, tal vez también en una hoja de Excel de cuándo lo inicié, cuándo lo terminé, y tenían una serie de folders en Windows de donde tenían toda la documentación en la computadora de uno de los asociados. O sea, son de las cosas que tienes que empezar a ver cómo la estoy midiendo hoy, y eventualmente planear cómo la vas a medir en el futuro, porque con base en eso es con que vas a terminar tu caso de negocio. Entonces, si está bien implementado, incluso te puedes dar cuenta que incluso tienes aún mayores beneficios que los que originalmente habías planeado, porque realmente a lo mejor la medición original que tenías no reflejaba realmente la realidad, y a la hora de que ya tienes una medición más certera, el beneficio es mucho mayor. Incluso, y te puede dar información para futuros proyectos de mejora, para futuras implementaciones de software. O sea, creo que ahí empieza a volverse un círculo virtuoso de cómo hacerlo. Y creo que esto es bien importante para todos nuestros abogados digitales. Primero tenemos que realmente pensar a nivel de datos, empezar a registrar de alguna forma, aunque sea en un Excel, no importa, los datos que para nosotros son relevantes, ¿no? Que eso va de acuerdo inclusive hasta a los valores que tenga el despacho, lo que quieran medir, ¿no? Obviamente ya ahorita de lo que hablamos, a veces hay ciertas métricas que son un poquito más difíciles de, de adquirir, ¿no? Pero definitivamente hay ciertas cuestiones como ya indicadores que son muy estandarizados de la industria, ¿no? Claro.
como tiempos de entrega. Por ejemplo, también tuvimos en estos casos veces en las que se les iban términos para entregar ciertos temas en los juicios, porque a la hora que yo tengo justamente un Excel, pues no me da una notificación, ¿no? Entonces, pues ya a la hora que se me van términos, pues estoy agregándole un costo, igual como dices, no estoy reduciendo costos ni incrementando ingresos, pero sí estaría evitando un costo futuro porque que se me vaya un término en un juicio tiene un costo, Claro, ¿no? definitivamente, sí. Entonces, creo que esta visión que nos das a la hora de cómo tenemos que armar, siempre pensar, siempre vender beneficios, nunca Sí, vender ni tecnología ni nada, siempre el beneficio, porque a veces, como dices, a veces ni siquiera la solución tiene que ser implementar una tecnología. A veces sí, ¿no? puede ser que un Excel me funcione bien, ¿no? Y bueno, y también te quería preguntar, porque a veces es abrumador para un abogado que además de que se tiene que dedicar a su día a día de su expertise legal y de resolver asuntos y de ver esto y lo otro, decir, ay, ahora todavía me vas a poner a hacer un business case y a presentar esto. ¿Quién debería de ser en un despacho el encargado de poder elaborar este tipo pues de documentos o de gestiones de estos proyectos? ¿Tú qué opinas? Mira, normalmente lo que tratas de hacer es primero tener un área de gestión de proyectos o una oficina de gestión de proyectos, que es una PMO. Esa oficina lo que tiene gente capacitada en procesos, en llevar proyectos de punta a punta para justamente ayudar a tener a ayudar a la empresa a implementar sus proyectos en todas las áreas, no solamente con los abogados, pero también áreas administrativas eh, y de otros, y bueno, y cualquiera de las áreas que hay en el despacho. Porque esa persona la idea es que empiece a especializarse en cada una de las áreas y entonces ya empieza a entender más el proceso que vive en cada una de las áreas y empiezan a escuchar lo que el abogado le pasa o al gerente de facturación le pasa o lo que al director de contabilidad le pasa y empieza a entender más cuáles son los procesos y cuáles son los puntos de dolor y de ahí puede empezar a trabajar más en poder ayudar a aterrizar estos beneficios que se quieren vender al proyecto. Entonces, yo sí empezaría teniendo una oficina de proyectos que claramente entiende una metodología de proyectos, entiende cómo se establece un caso de negocio y empieza a empaparse de cómo funcionan los procesos o cuáles son los dolores o cuáles son las oportunidades que existen en cada una de estas áreas para mejorarlo y tratar de traducirlo hacia, hacia un caso de negocio, claro. Y después ya cuando esa práctica esté mucho más madura, porque a veces luego el problema que ocurre es que las oficinas de proyectos se vuelven incluso un cuello de botella, porque son las que tienen que regular todo ese proceso, y entonces todo tiene que pasar por la oficina de proyectos, y la oficina de proyectos está abrumada. Ya después, cuando ya existe una cultura más, pues que esté más, o sea, que ya se haya metido más en toda la oficina, ya puedes empezar a trabajar, como trabajan mucho ya ahora de las empresas financieras, en tener células individuales que son, digamos, microáreas que tienen un gestor de proyecto, un product owner, que es el dueño del negocio, y un equipo de implementación, que son capaces de son más autogestionables y son capaces de tomar decisiones ellas mismas, tener que pasar por toda la oficina, toda la regulación de la oficina de proyectos o toda la burocracia de la oficina de proyectos, y que ya pueden tomar decisiones, pero sabes que ya hay una cultura de cómo se hacen esos proyectos y que realmente ya hay una cultura de cómo se hace un caso de negocio y cómo se tiene que implementar. Y entonces ya es más fácil empezar a tener esta independencia de cada una de las áreas. Pero sí, yo empezaría primero con la oficina de proyectos como un regulador y como un estandarizador de los procesos y después ya la utilizaría como un evangelizador de cómo se hacen los proyectos y no tanto un regulador, sino que simplemente da guidelines de cómo debe de hacerse. Oye, Aldo, y en este caso, bueno, todas estas nuevas áreas del derecho, como la gestión de proyectos, como el diseño legal, hasta inclusive la misma área de tecnología y de información que diriges tú,
a veces, pues para los despachos un poquito más pequeños, ¿no? Es como esta visión de, pues es que no hay presupuesto para tener tantas diferentes, para contratar un gestor de proyectos, ¿no? Y ahorita con lo que tú dices, a mí me viene esta idea de, bueno, también eso en sí debe de ser un proyecto. ¿Cómo se tiene que conformar un despacho para que sea más eficiente? Porque no porque yo contrate más abogados y no Claro. tenga entonces presupuesto para, digamos, alguien que podría ser que haya algún puesto, se me ocurre que integre un poquito más de funciones, digamos que para un despacho que no es tan grande, ¿no? Que probablemente alguien que se dedique más a la visión administrativa de mejora de procesos, de innovación, de gestión de proyectos, pero sí de alguna forma, estratégicamente, tener a alguien que esté como con ese enfoque, ¿no? Podría ser alguien que englobe varios perfiles. O sea, es buena pregunta, pero coincido contigo. Realmente ve la analogía como, me gustaría hacerte la analogía como de un equipo de fútbol. Tú en un equipo de fútbol tienes 11 jugadores y no puedes tener 11 delanteros, y no puedes tener 11 porteros. O sea, tienes que tener gente que tenga labores especializadas que te permiten que el equipo funcione en conjunto. Lo mismo te puede pasar, y te puedo dar más ejemplos. Puede ser una orquesta filarmónica, y entonces, pues en una orquesta filarmónica no tienes puros metales, puros timbales, ¿no? Necesitas un conjunto para que funcione bien y se escuche como una orquesta filarmónica. Entonces, sí, definitivamente tienes que buscar crear, si bien no puedes, no, probablemente en un despacho muy pequeño no pueda tener todas esas áreas diferentes, sí deberías de buscar entrenar a la gente en los puntos específicos que se necesitan para poder trabajar el proyecto. Por ejemplo, un abogado tendría que dedicarle, por ejemplo, si tienes abogados, a lo mejor un abogado tendría que dedicarse para 25% de su tiempo o 50% de su tiempo específicamente a hacer todo el proceso de facturación y cobranza, y debería ser el especialista para poder definir los procesos, estandarizarlos y empezar a crear las métricas y los KPIs para validar que efectivamente sea eso. Sabes que va a ser un abogado que no te va a rendir 100% como otro abogado que está enfocado full time a atención de asuntos, pero sabes que está haciendo un trabajo de administración importante, ¿no? Igual pasa con proyectos, que también pues, habría que ayudar a que la gente que esté encargada de eso tome certificaciones. Hay varias certificaciones en el mercado, como puede ser la de PMI o la de Prince2, que son certificaciones de administración de proyectos que te ayudan justamente a darte la estructura de cómo se gestiona un proyecto, eh, y de diversas áreas, ¿no? Incluso, por ejemplo, puedes tener abogados que son muy buenos vendiendo y muy buenos atrayendo clientes, y entonces se enfoquen a eso y tengan su rol más como de desarrollo de negocios, porque conocen la ley y tienen el carisma y la habilidad para traerte a los clientes, pero ya que trajeron al cliente, le dejas la parte de atención del caso y de atención del asunto al abogado que es experto en el área y que implementa, y ese grado y esa especialización sí te va a ayudar a que sea más eficiente el manejo de tu despacho. Y creo que esta es una gran visión que nos aportas y este es un gran tip para todos los abogados digitales. Igual y no vamos a contratar a un cargo nuevo, pero sí justamente capacitemos a nuestros abogados en estas diferentes visiones, ¿no? Está, como decía ya, por poderlos capacitar en Legal Project Management, poderlos capacitar inclusive en un curso. Hoy tenemos muchos cursos rápidos, ¿no? De desarrollo de habilidades específicas, o inclusive ya hay abogados que les gusta más el tema administrativo, pues entonces que se metan más a desarrollarse en estos nuevos temas. Creo que eso también siempre lo hemos dicho, hoy en día existen tantas variables y vertientes en las que un abogado se puede desarrollar de acuerdo también a sus propios gustos, ¿no? Claro, y habilidades, No ¿sí? tengo que solucionar problemas legales únicamente porque soy abogado, ¿no? Sí, es como si, por ejemplo, yo te dijera en una empresa como DHL, que fue una de las empresas donde tuve el gusto de trabajar, es como que la empresa se encarga de logística y entonces contrata puros couriers. Y solamente hay couriers y es los únicos, y solamente tiene gente que entrega, pero necesitas gente, pues obviamente que le dé atención a los clientes cuando tienen alguna duda o que también facture lo que los clientes compraron.
pues que mantenga los sistemas que tus clientes tengan. Entonces sí necesitas ir creando, aunque sea pequeño, sí tienes que ir creando ese grado de especialización. Y creo que también te puedes apalancar mucho de proveedores de las diferentes áreas que se dedican a eso. Y entonces puedes empezar a pensar si hay algo que puedas tercerizar, que no necesariamente tengas que tener gente contratada dentro del despacho para hacerte esa función, pero puedes tercerizar esa función con un proveedor, obviamente con un contrato bien armado, con KPIs claros, con acuerdos de nivel de servicio bien definidos, y empezar a dejar, pero son áreas que definitivamente y procesos que definitivamente tienes que tener. Totalmente, me encanta esta visión. Y bueno, vamos un poco a ir ya cerrando, Aldo, pero no me puedo ir sin preguntarte esto desde tu visión en el ámbito legal. ¿Cuáles serían las tareas del trabajo legal que tú has visto que más pudieran ser automatizados? O sea, ¿cuáles son las que menos valor generan y por ende cuáles sí son las que más generan? Mira, yo veo, del poco tiempo que llevo trabajando con despacho, me parece que hay varias cosas que puedes automatizar. Por ejemplo, todo el tema de, o sea, veo muchas veces a los asociados o a los mismos socios al final del mes capturando sus horas porque tienen que meter todas las horas para facturar. Eso, por ejemplo, esa tarea es 100% automatizable. Hay varias herramientas que existen en el mercado que tú puedes poner el software en la computadora y te está como grabando, monitoreando y te está diciendo, mira, ahorita voy a entrar a una, o sea, le das clic, voy a entrar a una junta y entonces el software empieza a medir el tiempo que estás en la junta, le terminas la junta y le das clic y entonces te dice, automáticamente te dice, dedicaste una hora a este asunto y a este cliente. Y ya, está registrado en tu sistema de cobranza. Otro punto es, por ejemplo, revisión de contratos y revisión de documentos. Creo que hay mucho software donde ya puedes crear plantillas estandarizadas para que cuando tienes un asunto en particular de un tema que ya sabes que es recurrente en tu despacho, simplemente te olvidas de revisar otra vez todo el documento. O sea, créate tus plantillas. Cuando vas a empezar un nuevo asunto, simplemente le presionas, te abre la plantilla tienes que llenar una forma, pones el nombre del cliente, pones 2 o 3 términos o condiciones que pueden variar y automáticamente te crea el contrato y no tienes que hacer todo el contrato desde cero, ¿no? Toda la gestión de contactos, por ejemplo. Creo que muchas veces tienes la información de tus clientes disperso por todo lado y de repente un abogado tiene a sus contactos y otro abogado tiene sus contactos. O sea, podrías tener un sistema centralizado donde todos guardan los contactos en el mismo repositorio. Normalmente pudiera ser un CRM, pero puedes tener otro lugar. Y entonces cuando quieras abrir un nuevo asunto, ya no tienes que ir a buscar el contacto con el con el otro abogado o buscarlo en LinkedIn, o sea, porque ya lo tienes en tu propio despacho, entonces puedes ir ahí a buscarlo, ¿no? Para hacer eso. El ejemplo que dabas también de todo el tema de My Case, o sea, cada vez que vas a abrir un nuevo asunto, si ya sabes que es un asunto de case management, perdóname, si tú tienes un asunto que ya sabes que normalmente siempre que abres ese tipo de asuntos, siempre vas a hacer las mismas tareas, pues tienes un case management system que haces que, a ver, cada vez que yo abro este asunto, esta es la lista de tareas que tengo que hacer y automáticamente se las asignas a las personas que tienen que hacerlo y ya le puedes ir dando seguimiento sin tener que hacer un plan del asunto desde cero, ¿no? Empiezas a pensar en ingeniería. Y finalmente yo creo que la firma de documentos, en México todavía hay un tema ahí con el tema de qué tan legal es una firma eh, electrónica con Adobe o DocuSign, pues ya empieza a haber opciones donde puedes utilizar tu certificado del SAT como firma electrónica, pero imagínate el tiempo que te ahorras en lugar de estar buscando a la persona dónde está, porque es un socio de un despacho grande, hoy puede estar en México, mañana puede estar en Nueva York, pasado mañana puede estar en otro lado. Entonces, pierdes mucho tiempo buscando al socio para que te firme. Simplemente le puedes mandar el documento por correo, se firma y con la tecnología te valida que ese es el documento firmado, ¿no? Entonces son creo que los 5 o 6 actividades principales que he notado en un principio que puedes empezar a automatizar y ayudar a que sea más fácil para tu despacho y reducirlo. Y sobre todo al final, una tarea de valor pues es aquella por la que el cliente te está dispuesto a pagar. Yo no creo que el cliente esté dispuesto a pagar porque tu asociado le buscó 3 horas para que le firmara un documento, ¿no? Creo que ahí son opciones que tenemos que empezar a evaluar.
Bueno, creo que el tema de la firma electrónica que decías que es lo primero que ya casi que todos los despachos deberían de tener, ¿no? Ese es un gran business case del Sí, indicador del tiempo. Me encantó alguna vez, varias veces los he visto, pero es impresionante el tiempo que se tardaban antes en firmar los documentos contra los 2, 3 minutos que se tardan ahora. ahora, O sea, claro. es impresionante. Ya nada más con ese indicador no deberías de tener otro tema. ¿Por qué no implementar un software de firma electrónica, Y no? el mismo sistema te va generando los recordatorios de no has firmado, no has firmado, no has firmado. Entonces, sí, eso es bastante útil para eso. Además, pues me encanta y creo que le diste al clavo. Todos los abogados digitales no podemos pensar en tecnologías ni en temas más avanzados si no tenemos ya automatizadas estas tareas que comenta Aldo, si no tenemos opción de firmar electrónicamente, si no tenemos opción de generar, hay muchísimos softwares que ya nos ayudan a generar y automatizar nuestros documentos, ¿no? El tema que decías también de la gestión, inclusive de los documentos en un asunto, ¿no? O sea, hay Claro, muchos estudios alrededor del mundo que dicen que perdemos de 2 a 4 horas diarias buscando información que no está bien organizada. Entonces, claro. no lo tenemos medido, pero ¿cuánto tiempo en verdad? Oye, nos pide algo nuestro jefe y cuánto tiempo te tardas en revisar tus mails, a ver en dónde tenías esa versión o la información o el chat por no tener criterios bien establecidos, inclusive de un repositorio digital que además, como se ha compartido entre los demás, los contactos de los clientes. A mí eso que dices, en verdad parece muy obvio, pero cuando llegamos a hacer consultoría igual a los despachos es los datos de los clientes están en los celulares de los socios, Sí, ¿no? claro. Así literal, esa es la base de datos de los clientes. Así que es algo impresionante y debería de ser también una súper prioridad para todos contar con un sistema básico de gestión del cliente, ¿no? Inclusive hasta de decir, oye, este tema de atención al cliente, cuáles son sus cumpleaños, mandarle digo, esos ya son obviamente chambas de experiencia de cliente más que legal, pero bueno, al final, esto que decías Es me parte de. encanta. Si todas las otras industrias tienen tantos profesionales para hacer que una empresa funcione, yo no entiendo por qué a veces nos cuesta tanto trabajo entender que en la industria legal debe de ser lo mismo. Somos una Claro. empresa, no somos un despacho de abogados, ¿no? Somos una empresa de prestación de servicios legales, ¿no? Y creo que así nos tenemos que ver y desde la propia definición que hacemos de el despacho de abogados, ya es como, pues entonces tienes que contratar por los abogados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, ¿algún comentario final que quieras hacer, Aldo? No, creo que en general, de nuevo, reitero el punto de que hay que pensar que los proyectos de tecnología realmente no son proyectos de tecnología, son proyectos de negocio que se utiliza la tecnología, entonces hay que definir muy bien cuál es el problema de negocio que queremos resolver. Creo que, o sea, de lo que he visto tenemos un territorio súper virgen con todo el área de servicios legales, donde creo que la tecnología eh, puede apoyar muchísimo y creo que empieza a verse que va para allá. Así como hace unos 10 años todo el tema de fintech empezó a, a reestructurar y a ser muy disruptivo para las empresas, para las grandes empresas financieras. Creo que todo el tema de Legal Tech empieza a ser, más que a ser un disruptor, yo creo que empieza a ser porque no veo en el corto plazo que el abogado vaya a ser cambiado, porque el valor que tiene el abogado, el conocimiento de la ley, el análisis de los casos, la creatividad de cómo se resuelve un asunto, no hay ningún sistema que te lo puede hacer, pero justamente puedes empezar a apoyarlo, a que cada vez más le dedique más horas de su día a esa parte que solamente el abogado puede hacer y todas esas tareas recurrentes de bajo valor pues las tengas automatizadas o tengas sistemas que te estén apoyando a hacerlas sin que, y a él lo enfoques realmente, a él o a ella, perdón, lo enfoques a realmente esas tareas donde agrega valor. Creo que todo ese tema va a empezar cada vez más creo que el ecosistema, lo que pasaba mucho con las fintech es que es un ecosistema súper complejo porque una fintech normalmente lo que hace es que no te resuelve el proceso punta a punta, sino te resuelve una partecita del proceso y es una herramienta dentro
mundo de proceso. Yo considero que con Legal Tech va a empezar lo mismo. Vas a tener empresas que te empiezan a resolver parte del problema, pero no te resuelven el problema completo. Y sí es importante ver cómo vas a irte apalancando de cada una de esas piezas de Lego para armar tu estructura completa y que eventualmente tengas una empresa pues lo más digital que se pueda con base en esta armado de piezas tecnológicas. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Aldo. En verdad, eres una gran aportación a la Gracias. industria legal. Muy importante para nosotros, pues, seguir difundiendo este llamado del abogado digital, seguir dotando a los abogados digitales de nuevas formas de pensar, de nuevas herramientas que podemos aplicar. Y sin duda, esta noción que nos das hoy de lo que es un business case y de cómo armarlo en un documentito sencillo de 2 hojitas, creo que es muy ilustrativo. Así que te agradezco mucho. Podremos también consultar, van a poder consultar este foro digital en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo también nuestra página web, abogadodigital.lat. Ahí podrán consultar todos nuestros contenidos, todos nuestros cursos. Somos un hub de innovación legal que nos dedicamos básicamente a la consultoría y a la capacitación para los nuevos abogados digitales. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Foro Digital de Innovación Legal. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.